Hey, ¿qué tal, amigos, Marvelitas y Deseitas? Un clásico. Ya veo lo que sienten los aficionados al fútbol. Y es que sí, en julio tuvimos el verano súper fantástico. Le falta el World. De hecho, irónicamente fue el vencedor en taquilla. Y personalmente sí tenía dos grandes razones para ver la película. Sí, Jonathan Bailey, pero no lo hice. Y es por ello que como fanático de los cómics, más de Marvel, me pondré a analizar bajo mis criterios a estas dos películas para declarar a mi ganadora. Pues objetivamente, considerando la taquilla, impacto, crítica, Superman venció a la familia fantástica. Ay, Y sí, le ganaste a Rick. pero como el Beyonder, veamos quién de los dos gana en mi arena. Así que sin más, comencemos. Los puntos que voy a considerar son los siguientes. 1. Mensaje. ¿Cuál es más alineado a mí o cuál me interesó más? 2. Desarrollo de personajes. En este caso, ya que es una familia contra un héroe, incluiré a los secundarios de Superman. 3. El conflicto o la situación per se. 4. Al antagonista principal, ya que si bien Lex es un villano en toda la extensión de la palabra, con Galactus al ser una fuerza del universo, pues solo se quedaría en antagonista. Aunque eso sí, el hecho de querer quitarle su hijo a Reed y a Sue, pues sí lo volvía un poco más personal. 5. La cinematografía, sí, como dijo Luigi. Eso es cine, hermano. Y habrá un punto extra, el cual se lo llevará aquella película que arriesgó más. Así que ahora sí, con esto explicado, comencemos. 1. El mensaje de Superman podría considerarse sencillo. Sé un punk rocker y no pierdas la esperanza en el mundo o en la humanidad. Sé gentil y respeta tus valores. Del lado de los Cuatro Fantásticos podría sentirse un poco más cliché. Diría ese meme de Los Simpsons. Eso ya se ha visto. El mensaje de la familia es primero. Realmente eso es la base de una franquicia. Salud, mi familia. Te hablo a ti, Rápidos y Furiosos. Sin embargo, lo que marca una diferencia y lo hace especial en Los Cuatro Fantásticos es que los directores y escritores usaron este mensaje para empoderar y solucionar al conflicto y plantean esta dinámica familiar de una gran manera, pues genuinamente crees que Sue daría su vida para salvar a su hijo. Al igual crees que cualquiera de la familia estaría dispuesta a sacrificarse por el otro. Algo que si bien Marvel ya ha logrado con otro grupo de personajes como los Guardianes de la Galaxia, a esa cinta le tomó un poco más de tiempo de desarrollar el vínculo, principalmente porque ambas empiezan en distintos puntos. Esa dinámica familiar, ¿no? Querido amigo, si creías que este argumento era para darle el punto a esta película, estás equivocado. Si bien el mensaje de ser amables y como diría la señorita, pero en inglés y cantando, para sonar sencillo, los personajes secundarios enriquecen al mensaje, ofreciendo una perspectiva diferente. Por ejemplo, Lois en un principio desconfía y presiento que los héroes de la Justice Gang muestran un cansancio del superheroísmo, en donde solo quieran terminar la misión, así que vemos un mundo en el que Superman, con sus acciones y aunque le estén golpeando, se preocupa por los demás. Trata de alejar a un perro con palabras y después con su aliento salva a una ardilla y trata de evitar a los centinelas o a esos guarudas del Lex Luthor, no sé si estén lo correctos en su nombre, pues sí, lanzarlos para allá pero evitando un daño más certero. Sí, no son perfectas sus soluciones y él tampoco es perfecto, pero ese tacto refuerza su speech final, en donde pese a que el mundo le dé la espalda, sí, duda, se enoja, como ya lo llevo diciendo, no es perfecto, pero sabe que debe anteponerse y tratar de hacer el bien, pese a que el mundo, pues el proteger la vida y dar esperanza, sabe que es lo correcto y es lo que vale. Un mensaje por el cual la verdad me inclino más últimamente, aunque si le preguntaran a mi yo vacío, no elegiría ninguna, pues se aferraría a esa encrucijada de ¿qué pasa cuando el mal te afecta directamente a ti? Como Luthor, que
está obsesionado con destruir algo que representa bondad por su ego. ¿Qué pasa cuando no tienes esa esperanza tú? Pero bueno, tal vez eso lo analicen en un futuro, así como me gustaría que exploraran a otros personajes de ambas películas, que me lleva a analizar el desarrollo de personajes. Y para ello, Superman tiene un desarrollo más evidente, aunque no con su prota de hecho. Partimos de un Superman que sí, hace lo correcto, pero pareciera que lo hace de forma hueca, es decir, que lo hace para honrar a sus padres. Sin embargo, hay una base más sólida al final de la película, pues cuando el mensaje completo de sus padres es revelado, esa acción desafía las creencias de Superman y lo pone en duda de si en verdad estaba haciendo el bien por hacerlo, o porque ese mensaje parecía que decía que lo hiciera, o si de verdad estaba en su naturaleza. Y al final, cuando sigue haciendo el bien, lo correcto, eso le da la respuesta a que la bondad es algo que no se puede ocultar. Y si bien termina siendo el mismo Superman bonachón, la construcción te convence de eso. Al igual que en la película, la construcción del villano pues te hace saber que será irredimible, siendo esa única excepción a ese contagio de esperanza, pues la bondad de Superman es tratada en la película como una herramienta que desarrolla a otros personajes, pues sus interacciones llegan a influenciar inclusive a los héroes con los que trabaja. Una influencia que no solo queda en los héroes proclamados, sino en las personas comunes o personajes secundarios que interactúan con él. Eso sí, siendo dicho desarrollo el más evidente, pues empiezan de algo y terminan en otra parte, como Lois, que empieza desconfiando, sintiendo inseguridad sobre sus sentimientos, siendo un poco fría, para al final pues atreverse a amar o ser más abierta. Un desarrollo posiblemente similar al del galán de Jimmy Olsen. Superman tal vez no cambia al final de la película, pero su bondad da un mensaje de que si eres bondadoso, puedes influenciar a los que perdieron esa virtud, ese toque en el camino. Mientras que con Fantastic Four, la cosa es menos evidente en todos los casos. Sue y Reed empiezan en un punto confiados, con bases sólidas, pero la llegada de Franklin los cambia a un punto en el que, principalmente en el caso de Reed, rechaza esa lógica, rechaza los números para centrarse en los sentimientos. Y en Sue, pues incrementa ese sentimiento de protección. Vemos inclusive un desarrollo en Johnny, en donde de ser confiado, al conocer a Silver Surfer, trata de comprenderla, pero no se pasa al otro lado. Sigue siendo leal a su familia. Creo que quien podría ser el eslabón débil es Ben, pues su personaje ya está desarrollado, no está conflictuado en una forma dramática de "oh, mi cara", aunque sí le llega a afectar, pues quiere acercarse al interés romántico, lo cual el hecho de que no recuerde su nombre pues muestra que le faltó tiempo a esta persona y a esas interacciones para que lo sintiera más desarrollado. Así que aquí puedes discrepar si te gusta que te pongan el desarrollo en una manera más explícita o no. En todo caso, ambas desarrollan de diferente manera a sus personajes y de hecho no son tan evidentes las dos al 100%. Sin embargo, el cómo el desarrollo de los personajes principales, o más bien del personaje principal, repercute en los secundarios, pues sí me hará darle el punto a Superman. Vayamos con el siguiente punto a analizar. El conflicto que más se me hizo interesante en Fantastic Four, debido a su naturaleza, es ese dilema moral de las vías del tren. Pues, ¿qué pasa cuando por un sacrificio puedes salvar más vidas? Eso sí, desde un principio cuando lo plantearon, yo ya tenía mi inclinación ideológica o moral. No debían entregar a Franklin, dejando el hecho de que sí, son familia y pues es muy egocéntrico el decir no, mi bebé pues, ajá. El hecho empático de, por ejemplo, si eres padre, madre, tío tal vez, o tienes perrijos, pues sí, te hace pensar
darías a tu propio hijo, planeado, por cierto, para salvar a la humanidad? A lo que tal vez una religión ya haya dado una respuesta, ¿no? Pero ajá, olvidando eso, daba el hecho de que como planetas, si por ejemplo hubieran armado una revolución los habitantes, si hubieran secuestrado al bebé y entregado a Galactus, por ejemplo, como una ofrenda, se hubieran sentido bien sabiendo que estaban condenando a la libertad de un bebé nacido al ser atado a una entidad cósmica, alejado de el amor de una madre, del calor de una familia, a algo más vacío como el poder. Sin duda, podría haber causado más en mí, pero la exploración de las variables se me hizo segura. Y si bien la resolución a la que llegan suena lógica, Deberíamos tomar fondo de bikini y llevarlo a otro lado. no se me hizo tan impresionante. Tal vez en parte por las supuestas filtraciones en donde decían que pues Galactus sí se llevaría a Franklin y destruiría al mundo también. Y que esa nave en la escena final de Thunderbolts sería pues los Cuatro Fantásticos buscando a su bebé. Sí, alimentaba mi morbo de ver a la Tierra destruida y a los héroes fracasando por primera vez. Pero ajá, por el otro lado, Superman vuelve a las bases, bien contra mal, siendo que Superman, con todas sus virtudes, trata de anteponerse a un sistema el cual, si bien tiene razón al ser cuestionado sus actos, pues es lo establecido, es la ética, son reglas, y como diría Lisa Simpson en este episodio de Heliopes, Es impopular, es la ley y tenemos que obedecerla. pero la moral de Superman lo hace actuar, pues él sabe que ese conflicto estaba siendo aprovechado por personas con una moralidad cuestionable, lo cual va en el contexto de hoy en día, siendo reflejo de temas sociales que vivimos actualmente como la guerra, migración, racismo y clasismo posiblemente, haciendo que si bien Superman parta de algo cliché como el mensaje de haz el bien, el conflicto que plantea lo hace sentirse cercano a una persona que vive en estas épocas. Y personalmente me hace cuestionar más cosas que aún me ponen en debate. Como el ¿vale la pena la bondad cuando no eres el personaje principal? Porque sí, todo le sale bien a Superman, pero el vendedor de falafels, él creyó, él que era bondadoso, pues le dio ese falafel a Superman. Pero, ajá, murió. A veces me siento como el niño que sostiene la bandera de Superman. Pero, ajá, por ello le doy el punto. Y con esto le doy la victoria a Superman. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Ah, ¿verdad? Continuemos para ver si Superman le da una paliza a Fantastic Four. Esto analizando los puntos restantes. El primero, al antagonista principal. Galactus contra Lex. Humano contra el concepto del universo. ¿Quién ganará? Galactus es imponente en un principio. Sin duda, al verlo en ese primer acercamiento de los Cuatro Fantásticos, aunque cuando llegó a la Tierra, no sé si son las decisiones de cámara o que ya tenía una referencia más clara de tamaño, lo dice el que nunca ha visto la Estatua de la Libertad en persona, o simplemente sea que me acostumbré a Galactus. Ajá, cuando llegó ya no lo sentí tan impresionante como cuando lo vimos en esa nave, en ese primer acercamiento. Claro, con el sonido mejoraba la experiencia, pues en cada pisada que retumbaba. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sin embargo, el hecho de que se obsesionara con tener a Franklin se siente raro, pues el hecho de querer algo para curarte lo hacía sentir como un villano más. O sea, es Franklin Richards, uno de los seres más poderosos del universo, pero tal vez el cómo lo plantearon hizo a Galactus sentirse trágico, algo que choca con mi expectativa de un ser milenario. Otra cosa sería que Franklin fuera como Gunther. Ofréceme tu alma, ser oscuro. Que Galactus le reverenciara y lo quisiera como su sucesor, algo que sí, en la película lo quiere, sin embargo, pues el cómo lo plantearon tal vez sea mi mayor problema. Lex, por el otro lado, cumple una función sencilla, logra entender su psicología, o eso creo. Él se siente el ser humano más grande, el mero mero, pero Superman es superior a él, y este miedo le hace actuar y querer derrotarlo para estar en la cima del poder.
Él quiere el control y su visión de perfección se basa solo en el cerebro y no abarca más. Lo que el hecho de que existe algo que no puede obtener con sus recursos le arde. Él sabe de qué pie cojea, podría mejorarse, pero no lo hace. Él solo es así. Eso último siendo un poco más fantasioso, pues sí, hay varios que pues se sienten así, se relaciona con esa historia, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no crearon un conflicto porque no manejan sus inseguridades? Lex parte de algo simple, pero es complejo, así que por ello, y con el dolor de mi corazón Marvelita, le doy el punto a Alex. Pero calma, que aún Fantastic Four puede irse con algo, con su cinematografía. Y es que miren, las decisiones creativas de la producción de los escenarios es maravillosa, principalmente al inicio de la película. O sea, es un estilo que hace homenaje a los 60s y el por qué hace referencia a esa época tiene una razón de ser, pues hace homenaje a esos primeros cómics de la familia, y eso me fue un deleite. Y cuando lo vas superando o te vas adaptando, te sorprende con esa exploración al espacio exterior, que si bien ya hemos visto en, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, aquí tratan de añadirle con un lado más hostil, incorporando conceptos que son naturalmente peligrosos, como un agujero negro, lo cual es irónico porque Superman también tiene agujeros negros. Sin embargo, la cinematografía de Superman es igual que su historia, parte de algo convencional, pero tiene su propio toque, pues se arriesga en cuanto a los movimientos de cámara, encuadres, al centrarse en la acción. Algo a lo que le doy mérito y digo que personalmente no lo sentí feo, como varios lo resaltaban. Pero personalmente sí le doy el punto a Fantastic Four por el cómo se centra la acción en esa persecución de Silver Surfer con la familia en el espacio. Es como que wow. Eso sí, conforme pasa la emoción y se acerca a la culminación de esta película, pues sí se llega a sentir un poco clásico, o como que lo vas aceptando, lo vas normalizando y ya no te sorprende tanto como al principio. Eso sí, cuando empieza pues sí resalta más y por eso el mérito. Lo que me lleva al punto extra del riesgo. ¿Qué película arriesgó más? Marvel ha tenido una racha en donde sus películas ya no recaudan lo de antes y vienen de fracasos. Sí, lo pongo entre comillas porque tienen un punto de que es una nueva normalidad en el cine. Aunque si quieren saber mi opinión, se los dejo en mi video de aquí. Pero ajá, el punto es que pese a venir de esas películas, Marvel siguió tomando ese riesgo. Primero que nada, aleja de cierta manera a esta película de su principal razón para verla, y eso es que pertenece a la sagrada línea del tiempo, lo cual para mí es un riesgo, pues podría generar cierta confusión en el espectador al decir esto pertenece al UCM, y aparte de alejarla, le da una estética propia. Además de que si bien los fanáticos sabemos que es la película que pudo haber tenido un acercamiento más directo a Avengers Doomsday y por lo tanto tener justificado el colgarse de ese facto, no lo hizo. Más que al final, y está hecho de una manera en la que no demerita el trabajo hecho al descaradamente decir, miren, esto llevará a Avengers Doomsday, tienes que verlo. Como se rumoreaba y que pudo afectarle a la película porque expectativas. Como yo, que podía pensar o podía ver factible que ese final que conté hace unos puntos pues pasara y me afectara. Tal vez por eso tardé mucho en hacer este video, pero ajá. Pues sí, ese hecho pudo ser un riesgo, pues los fanáticos que ya sabían pudieron esperar una conexión más tangible con Doomsday. Por ejemplo, ver a Robert Downey Jr. más cerca. Porque sí, era él, pero estaba ahí y entonces es como de que... Básicamente uno de mal pensado pudo creer que pues era cualquier otro actor, cualquier extra que se puso ahí. No solo quedándose en el final, sino tener un cameo en, por ejemplo, la reunión de Sue con las Naciones Unidas. Imagínense ver eso, sería como de... ¿What? Puedo asegurarlo que una escena así hubiera generado un interés inmediato por redescubrir al UCM y ¡pum! Millones. Sin embargo, Marvel fue fiel y hace que la película funcione para el propósito que le asignaron, ser la introducción de estos personajes, de esta familia. Por el otro lado, Superman es el inicio, y aunque James Gunn diga
ya voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. La verdad es que si hubiera hecho menos que los Cuatro Fantásticos, sí iba a doler. Pese a ello, el Pistola se arriesgó a contar una historia en donde sí, Superman es el prota, pero ya está en un mundo establecido con varios héroes, lo que puede que para un estudio suene peligroso, principalmente incorporar a las personas con CGI o cosas así. O sea, hay dinerillo ahí, o sea, más inversión. Pero Gunn puso toda la carne al asador, le dio momentos a los involucrados y gustó. Y es esa sinceridad la que triunfa, pues James Gunn, pese a los comentarios de internet, encontró su visión de Superman y esa es la que plasmó en la película. Puso escenas que al público casual no le gustaban, como el de la ardilla. Siguió su propia narrativa, estilo de comedia, su enfoque como director, hasta pues a sus amigos y los míticos calzoncillos de Superman por fuera. Recomendación de David Corenswet. James Gunn fue auténtico, y si bien la estética de Fantastic Four, pues sí, fue un arriesgue para el estudio, como ya comenté. Es cierto que conforme pasa la película, pues ese factor, ya lo mencioné, se termina normalizando. Así que por ello le doy el punto a Superman. Y con ello, y bajo lo que compartí, la corono como mi ganadora personal de este verano super fantástico. Pero bueno, tú dime, ¿cuál es tu ganadora? Sé que esto podría ser incómodo, pues es una victoria en esa rivalidad de Marvel y DC. Sin embargo, no todas las veces se gana, se pierde. Y Marvel no debería de avergonzarse de sus derrotas. Debería tomar nota para mejorar y contribuir a una competencia sana. Y ojo, que pese a quien le di la victoria, esto no quiere decir que la otra película apeste o que la odie. Solo que los factores que mencioné me hicieron elegir a esta película como mi favorita sobre los factores de la otra. Me ganaron por poco. Por eso vuelvo a recalcar, me gustaría leerte a ti. ¿Cuál fue tu favorita y por qué? Por lo mientras y hasta el siguiente video, me despido diciendo que te habló esta variante de Caballero Strange. Chao chao.